debatió ningún tema. Solamente se invitó a los representantes de los pro vida y los pro aborto. Los pro aborto fueron 25, los pro vida 12. Pero lo que es importante, los nudos críticos que se presentaron aquí, al menos en la comisión, nunca fueron debatidos, a pesar de que insistentemente solicité que se resuelvan esos temas. Hoy, en la Asamblea hemos escuchado a los asambleístas hablar de este tema. Yo siempre he sido y seré muy respetuoso de lo que señalan las sentencias constitucionales y en general las sentencias que dicta un juez, porque las sentencias tienen que ser cumplidas en su integralidad. No se pueden salir de lo que dice la sentencia. Y sobre eso es sobre lo que hoy voy a exponer. Esta sentencia, en el numeral 195, muy claramente le señala a la Asamblea Nacional, lo que a continuación me permito, con su venia, presidente, leer para que los asambleístas y el país conozcan. En el plazo máximo de 2 meses contados desde la notificación de la presente sentencia, prepare y presente un proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en caso de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual, que sobre la base de los criterios establecidos en la presente sentencia y evidencia médica y científica establezcan condiciones y requisitos para que exista un adecuado balance entre la protección del naciturus y los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violación. Este proyecto de ley deberá ser conocido y discutido con los más altos estándares de deliberación democrática y respetando los criterios establecidos en esta decisión. Esto es lo que dispone la Corte Constitucional y esto es lo que no se hizo en la Comisión de Justicia, pero que la Asamblea tiene que hacerlo. Lo que está señalando esta sentencia es muy claro. Hay que ponderar los derechos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres víctimas de violación y de los naciturus. Aquí no está diciendo que solamente hay que atender a quienes son productos de una violación, porque evidentemente estas niñas, estas adolescentes y estas mujeres han sido víctimas de un hecho aberrante como es la violación, pero los naciturus no son los causantes de esa violación. Los naciturus también son víctimas. Y aquí he sostenido y seguiré sosteniendo que la vida es un derecho absoluto. ¿Por qué es un derecho absoluto? Porque cuando uno muere no puede resucitar. Solamente Jesucristo resucitó. Pero el que muere se acabó y con él se acaban los derechos. Así que el nacituro que está por nacer también tiene derechos y así textualmente lo determina el artículo 45 de la Constitución de la República. Hay que proteger la vida desde la concepción. Dicho esto, señor presidente, este proyecto que se ha puesto a consideración del Pleno no establece, por ejemplo, la temporalidad. Aquí se ha hablado que hay que hablar de la temporalidad, pero este proyecto no lo dice, porque nunca se discutió en la Comisión de Justicia. Y la misma Corte Constitucional, cuando ustedes comiencen a leer cada uno de los numerales, establece con claridad que tienen que haber plazos. Y los plazos son los que científica y médicamente tienen que determinarse. Miren, un nacituro de 5 meses ya no puede ser producto
de un aborto. Y un nascituro de 6 meses, peor, ahí ya estamos frente a un feticidio. Hay que establecer los plazos protegiendo a las víctimas de la violación, sí. Yo me he declarado y soy pro vida, pero tampoco puedo negar un hecho que no se puede discutir jurídica y constitucionalmente. Y ahí radica uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad ecuatoriana. Este es un problema sociológico, para entenderlo mejor, social. Es producto de una lucha muy justificada, por cierto, de las mujeres, que tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo y a su dignidad. Y esa no es una explicación jurídica, esa es una explicación social. Pero aún teniendo ese derecho, ese colectivo importante dentro de la sociedad ecuatoriana, no se puede dejar de proteger a los nasciturus. Y por eso yo invito a todos los asambleístas a que no mantengamos posiciones firmes, posiciones intransigentes, y que más bien nos abramos a la posibilidad de encontrar lo que dice esta sentencia, que se fijen los plazos, que se establezcan las reglas. Ha sostenido la asambleísta Sofía Sánchez de Pachacuti que en el caso de las niñas y las adolescentes, sobre todo de las niñas, debería pensarse en un plazo mayor. Y tiene ella toda la razón, porque una niña menor de 14 años, cuando es víctima de una violación, el trauma que recibe es mucho más grande que el de una mujer. Porque la niña está siendo generalmente violada por un familiar directo, sea el hermano, el papá, el tío, el abuelo, y a veces el profesor, el vecino, hasta un uniformado. Y eso se los digo yo a ustedes, señores asambleístas, porque a diferencia de la mayoría de ustedes, por no decir todos, he ejercido 30 años en los tribunales penales de este país. Y a mí sí me ha tocado defender a niñas, adolescentes y a mujeres violadas. Sé cuál es el trauma que ellas han vivido y lo difícil que es para ellos la vida después de una violación. Y lo difícil que es para mí en ese momento de ejercer la defensa. Sin embargo, también tengo que ponerme en la posición de los niños, de esos nascituros que se encuentran en los vientres, que no son culpables de la violación, que son la consecuencia de la violación. Y por eso, señores asambleístas, considero que este tema de la temporalidad tiene que ser analizado de una manera muy técnica, muy científica y muy objetiva. Y hay que diferenciar entre el sector de las niñas, las adolescentes, las mujeres, inclusive las que viven dentro de la ciudad y las que viven en la ruralidad, porque las situaciones son diferentes y eso es lo que no se ha hecho y que yo invito a que se haga. El país pide que esta asamblea aplique correctamente esta sentencia. Y aquí, con las diferencias que podemos tener todos en cuanto a esta posición, porque son diferencias que van a existir inclusive dentro de nuestras propias bancadas. No van a haber, muchas gracias, no van a haber bancadas que se identifiquen en manera uniforme con el color verde o con el color azul. Aquí hay que dejar a un lado las bancadas. Aquí vamos a ser nosotros, cada uno de los asambleístas, los que tenemos que tomar una decisión. Y que ojalá para el segundo debate estén todos los asambleístas principales y no los alternos. Porque las responsabilidades las tenemos nosotros con el país y tenemos que asumirlas. Para concluir, debe analizarse también la objeción de conciencia, porque no se le puede obligar a un médico a que haga una intervención en la que no cree. Pero también tiene que establecerse en esta ley que en aquellos lugares donde haya un médico, aun cuando él haya manifestado su objeción de conciencia, pero es el único médico que hay,
y tiene que precautelar la vida de la mujer, tendrá que realizar esta intervención, porque esa es la vida que se protege y porque así lo establece esta sentencia. Y finalmente, señor presidente, aquí no puede existir impunidad. Sobre pretexto de defender a las víctimas de la violación, no podemos dejar a los depredadores sexuales recorriendo las calles de este país, o no podemos permitir que una niña que ha sido violada y que, como no ha denunciado, se le hace el aborto, regresa a su casa y sigue siendo violada, gracias a lo que esta Asamblea no hizo. Tenemos que ser muy claros y muy firmes y tenemos que tomar una posición, reitero, no de división, sino de unidad por el bien del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente y señores asambleístas. Asambleísta Luisa González tiene la palabra. Era la